Hoy es día domingo 4 del mes de enero 2026. Tenemos aquí al legendario profesor Chafoya, muy querido por todos los que le hemos conocido desde hace muchísimos años. Inclusive algunos de nosotros él nos dio clases y hace muchos años hicimos unas mini entrevistas. Desafortunadamente nunca hemos hecho una entrevista de unas 2 horas, ¿va? Pero ojalá algún día se nos dé. Pero ahora este día, del año 2026, 4 de enero, día domingo, estamos por aquí visitándole. Y quisiera hacerle un par de preguntitas, profe. Muchas gracias en primer lugar por habernos recibido en su casa. Profe, usted ha influenciado positivamente en cientos, por no decir miles de personas, los cuales estamos muy agradecidos, que gracias a ustedes nos enseñaron a leer y a escribir y lo que sabemos, pues gracias a ustedes porque fueron nuestros principios. Pero a usted, profe, en lo particular, ¿cómo le gustaría ser recordado? Bueno, siempre me gustaría que me recordaran como alguien pues que estuvo interesado en ayudar a que la mayoría de niños y jóvenes pudieran cursar pues sus grados de estudio hasta donde fuera posible. De tal manera que yo, aunque a veces no vea a los alumnos, pero con solo que me den cuenta que un alumno ha superado en determinada rama, siento como que fue un éxito mío. Y si me doy cuenta que un hijo de estos alumnos también ha sobresalido, siento como que fuera parte de los éxitos que yo tuve cuando enseñé en las aulas. Entonces quisiera ser recordado por los éxitos de aquellos que han llegado a sobresalir en sus vidas. Padre, abuelo, bisabuelo, hermano, o sea, todas las facetas que usted ha vivido, profe. Ajá. Hijo, todo. Pues siempre he tratado en cada una de estas facetas de mi vida, pues que la gente progrese a través del estudio, de todo estudio. De mis hijos pues, son 12. 12 hijos. 12 hijos, ¿verdad? El equipo de fútbol. Sí, cabal del equipo. Ajá. 8 del matrimonio y 4 que tuve antes, digamos, del matrimonio. Ajá. Todos pues han logrado prepararse profesionalmente. Solo la última tenemos estudiando nada más. Ajá. Pero ya casi está afuera, pues ya solamente le hace falta hacer el año social de medicina para titularse como médico. Ajá. Entonces los demás pues ya cada quien pues tiene su trabajo, ¿verdad? Uno ya con su vida ya formada así, digamos, como pareja. Ajá. Y otros todavía solteros, pero sí todos preparados. Entonces, lo que ya sucedió con mis hijos, he tratado de que ellos lo transmitan a lo que serían hoy mis nietos, ¿verdad? De manera pues de que se vayan preparando también. Tengo la suerte pues de que ya tengo 15 nietos y 3 bisnietos, ¿no? Entonces la idea es eso, pues, de que se preparen, ¿verdad? Por 2 motivos. Uno, porque si se preparan académicamente tienen más oportunidades para subsistir. Correcto. Y la otra, pues porque es bonito pues que la gente aprenda de lo que hay a su alrededor, pues que comprenda, ¿verdad?, el porqué de la existencia, ¿verdad? Y que trate de ser útil, ¿verdad? Porque si venimos a este mundo es para tratar de hacer útiles, no para hacer una carga o un estorbo. Tengo que ayudar a que todo se vaya desarrollando de una manera pues que la gente vaya creciendo en conocimiento, pero que crezca también espiritualmente. Correcto. ¿Cuántos años andamos ahí en esas canas, profe? Pues si Dios permite, ya me faltan 25 días para cumplir los 72 años. 72 años. Sí, ya este mes de enero, ajá, el 29 estaría cumpliendo los 72 años. Sí. ¿Y se jubiló en qué año, profe? El último año que trabajé fue en 2014. Entonces ya el 1 de enero de 2015, ahí comencé ya a descansar. ¿Pero siempre iba a dar clases de ajedrez u otras? Sí, comencé en una escuela aquí en Naulingo, que mi esposa tenía el deseo de que le enseñara a jugar ajedrez a unos alumnos de ella,
estaba en tercer grado, ¿verdad? Sí. Entonces así comencé a ir ahí. Ajá. Bueno, pasé como 3 años en esa forma. De pronto salió la oportunidad que en la escuela de Cara Sucia se dieron unos cursos de ajedrez ya en época de septiembre hasta noviembre. Y me llamaron de la escuela que fuera a dar las clases allá. Entonces pasé 3 años trabajando ahí también, dando ajedrez. Después, viendo el año de la pandemia, ya no se siguió. Pero hasta el 2019 fui a dar clases de ajedrez ahí todavía. Y ahí hay videos y fotografías que yo pude documentar cuando el profe estaba enseñando ajedrez a diferentes alumnos en la escuela. Profe, ¿y dónde aprendió ajedrez? Pues cuando estaba estudiando para profesor, eso fue en el año 74 y 75, habían algunos compañeros que podían jugar un poco. Ajá. Entonces con ellos aprendí la jugada básica. Y como el ajedrez, a través de la práctica es que se va aprendiendo. Así fue como aprendí un poco. Ajá. Bueno, ya por el entusiasmo de enseñar a otros, pues, con lo poquito que uno sabe y cuando se va enfrentando con ellos, pues ya uno va desarrollando ciertas técnicas para salir adelante. Perfecto. Profe, y en este caso, usted está a punto de cumplir años, ha visto que profesores ya no están también ejerciendo porque también se han jubilado. El caso del profesor Lino, el caso del profesor, bueno, que el año pasado falleció, ¿cierto? El profesor Guevara. El profesor Guevara, sí. El profesor Guevara se jubiló antes que él. Sí, correcto. Sí, porque en ese tiempo se jubilaban a los 30 años de trabajo. Ah. Cuando yo estaba a punto, 28 años de trabajo tenía, cuando pusieron la ley de la edad. Y para jubilarse, ya con esta ley, las mujeres debían de cumplir 55 años y los varones 60 años. Entonces, yo apenas andaba en tenía, digamos, 52 años tenía cuando. Así es que tuve que trabajar 8 años más de lo que yo tenía previsto. Ajá. Pero como yo creí que era más fácil jubilarme cuando ya tuviera la edad cumplida, entonces dejé pasar un año. O sea que comencé a hacer los trámites cuando ya tenía los 60 cumplidos. Y se me fue todo el año en trámites, así que me jubilé con 61 años de edad. Wow. En total trabajé 38 años con 7 meses. ¿Y en el SECAS cuánto, profe? Todo el tiempo ahí. ¿30 y cuántos años? 38 años. 38 años. Wow. Llegué de 22 años. ¿De 22 años? Ajá. De 22 años. Bien, muchacho. Ahí es donde fue que conoció a Marta Gloria. Ahí toda la historia de mi vida se ha dado ahí prácticamente. Ah, prácticamente, es correcto. Y allí iba en la escuela, llegué como profesor auxiliar para trabajar en tercer ciclo, como profesor de ciencia. Me tocaba dar todo lo que correspondía a matemáticas y lo relacionado pues, a la biología, a la física y todo eso. Luego de 5 años de trabajo como profesor de aula, fui nombrado como director del núcleo. Desaparecieron las supervisorías y se formaron las direcciones del núcleo. El mismo papel era el de supervisor, pero menos escuelas, porque en la zona el distrito escolar comprendía desde el río Rosario hasta el río Paz, abarcando todo lo que es Barrio Santiago, el San José del Naranjo y toda ese cuadro, digamos, Agua Fría, todo eso. Ajá. Entonces, ya con las direcciones del núcleo, de lo que era el distrito, se formaron tres direcciones del núcleo. Ajá. Una en Catarina, la otra en Cara Sucia y la otra en Echadura. Entonces a mí me tocó la de Cara Sucia. Así que tenía 8 días de casado cuando empezó todo. Me nombraron director de núcleo. Así que ya solo fui a las aulas a despedirme de los alumnos. Que ya no les iba a dar clases, pero de una vez busqué a quien me sustituyera. Correcto. Entonces en lugar mío puse al profesor César Efraín Álvarez, que estaba, ese año había llegado a la escuela, pero él comenzó a trabajar en el refugio. Entonces lo trasladaron a Cara Sucia y de ahí pues lo puse a él a que diera las asignaturas que me tocaban a mí. Y en las humanidades, como ya un día yo, sucedió algo así, en el año 80
falleció el director de la escuela, porque lo asesinaron. ¿Cómo se llamaba él? José Luis Carranza. Entonces, el que era subdirector asumió la dirección, pero siempre nombrado como subdirector. Se llamaba Carlos Alfredo Molina. Eso fue, digamos, en octubre del año 80. Entonces, en el 81 él siguió como director y yo me quedé colaborándole como subdirector. Pero decían subdirector de dedo porque nada más allá en la escuela nos habían dado el cargo. Pero a mí en ese año, como en febrero, me operaron de una hernia. Entonces yo agarré un mes de permiso y me fui. Pues. Estuve hospitalizado 11 días y los otros 19 días los estuve en la casa en Chalchón. Cuando regresé al mes, no pude pedir más tiempo porque no tenía jefe a quien pedirle. Resulta que al que estaba de director ya lo habían trasladado. Wow. Entonces me tocó ir a mí a asumir la dirección de la escuela porque era el que tenía más estudios de todo el grupo. Pero a todo esto quiero decirles que en el 80 éramos 18 maestros. Y después de la muerte del director, todos se trasladaron y solo quedamos 5 maestros, 7 maestros. Pero el siguiente año se fueron 2, solo quedamos 5 del grupo. ¿Por qué se iban? Todo el mundo tenía miedo de estar. Por la guerra, sí, por la guerra civil que vivió El Salvador. Había comenzado el problema. Correcto. Sí. Entonces, y a los maestros, por alguna razón, profe, a los maestros, porque pensaban, porque usaban el raciocinio, el análisis, lo veían como que podían ejercer influencia en los estudiantes, ¿o por qué, profe? Pues es que el asunto es que todos los profesores éramos vistos como que hubiéramos sido contrarios al gobierno, aunque uno no tuviera correcto. De nada, pero sí, porque por lo menos a nosotros en el 80, todas las semanas llegaban las autoridades a revisarnos la cédula de identidad personal. Wow. Siempre llegaban, entregábamos todas las cédulas. No sé si era para verificar, a veces lo cargaban en el listado aún. Porque cargaban listado de personas que tenían que capturar. Wow. Entonces, los comentarios a uno le decía que usted lo carga en la lista. Y muchos pues por eso trataron de irse mejor. Incluso algunos fueron para los Estados Unidos porque toda su familia la tenían ahí cerca de Azul, tuvieron miedo de quedarse ahí y se fueron para Estados Unidos. Entonces, en el caso mío, podía irme para Chalchopa, pero Chalchopa estaba peor que Carazuca. En Chalchopa los profesores los perseguían de una manera tremenda. Entonces no salía de nada comiendo. Porque yo siempre pensé que, bueno, si no debo nada, no tengo por qué tener nada. Y siempre tuve la confianza en Dios de que Él me iba a proteger. Y así. Pero los perseguía el gobierno de turno, abuelo, profe, perdón. Sí, es que el problema era que el conflicto político se dio ahí por las ideologías. ¿No? Correcto. La ideología. Entonces, en todo ese tiempo, digamos, el partido que había dominado era el PCN, ¿no? Partido de Conciliación Nacional. Después, el partido se dividió. Quedó una parte siempre como PCN y se formó Arena. La diferencia entre Arena y PCN era que los de Arena eran los que creían que se podía solucionar todo a través de las armas. Entonces ahí es donde ya surgió el conflicto. Entonces, los que estaban en contra del gobierno, o tal vez no en contra del gobierno, pero que tenían ideologías diferentes, no se podían manifestar públicamente. Claro. Entonces, lo que hicieron fue unirse al partido del pescado, al Partido Demócrata Cristiano, el PDC. Con José Napoleón Duarte. Y cuando se dio la primera situación de Napoleón Duarte, que había ganado la presidencia, pero lo sacaron al penqueado del país. Entonces, ahí como que aprovecharon la oportunidad para identificarse. De tal manera que el pescado era el partido que prácticamente representaba la oposición. Y así fue como, digamos, la primera vez que Duarte llegó a la presidencia, fue que la Junta Revolucionaria de Gobierno lo llamó a él y tuvo un periodo así. Después que fueron a elecciones con Davidson, volvió a ganar el pescado.
Pero ya, allí sí ya como partido propiamente. Correcto. Fueron los 5 años que hizo Napoleón Duarte, y en el cual le dio auge a lo que eran las cooperativas. Lastimosamente las cooperativas, ahí se dio otro problema. Como eran manejadas por los miembros de la cooperativa, pues como aquel dicho que dice que ganar caviar del justo peca, muchos de los cooperativistas aprovecharon para hacer de las suyas también. Entiendo. De tal manera que cuando desaparecieron las cooperativas, a los que estaban como directivos se despacharon ganados. De tal manera que había personas que no tenían nada, y después de eso son los que tienen las mejores casitas en la zona. Wow. Porque aprovecharon. Profe, ¿y al director Carranza lo encontraron, el cuerpo de él? Sí. Sí. El profesor Carranza tuvo un accidente automovilístico. Entonces pasó 3 meses hospitalizado en San Salvador, en un hospital que se llamaba Antel. Ese hospital era el que veía a los que trabajaban con Antel, pero prestaba servicios también al Ministerio de Educación. Entiendo. Allí mismo estuve hospitalizado yo los 11 días, que está en la colonia Roma, en San Salvador. Pues él estuvo 3 meses. En ese tiempo a él lo visitaron los testigos de Jehová y comenzaron prácticamente lo hicieron miembro. Entonces, cuando él ya estaba sano, que regresó a la escuela, él salía a predicar sobre ellos. Vaya. Entonces, cuando le pasó a él el percance, andaba predicando en la echadura. Saliendo de la echadura, lo detuvieron a él los policías de Hacienda, que tenían la base ahí en la echadura. Y él andaba con un sastre que tenía la sastrería enfrente de la escuela. Se llamaba Carlos, el señor que andaba con él. Pues los dejaron que fueran al carro, y cuando ya estaban montando, se los volvieron a llamar. Bueno, ya de ahí no se supo nada, hasta que ya tipo 5 de la tarde vieron los 2 cuerpos tirados en el desvío de San Francisco Menéndez. O sea, los días de la pavimentada, cabal ya donde comienza la calle para San Francisco. Eso fue entre 5 a 5 y media. Pero más tarde ya no estaba. Todo fue día sábado. Sábado 22 de septiembre del año 80. Pues los profesores hasta ahí no sabíamos nada. Muchos de los profesores que nos quedábamos ahí en Carasucia, ese año habíamos formado Cruz Roja, ahí en Carasucia. Vaya. Entonces, ese día domingo 23, tuvimos una actividad en Metapán. Pues nos fuimos a ver esta actividad. Al regreso, cuando nos bajamos, ahí donde sería la cuesta del Garrobo, ahí fue donde nos contaron a los profesores, ya que el profesor Carranza había desaparecido. Pues eso fue que nos dimos cuenta ya el día domingo, un día después. Entonces el día lunes, con los alumnos de tercer ciclo, estábamos formando brigadas para ir a buscarlo, porque resulta que el picker, que era del profesor Carranza, había aparecido ahí por el San Juan del Chino. Entonces la idea era, con los alumnos, ir a buscar en esa zona. Entonces estábamos haciendo brigadas de búsqueda. Brigadas de búsqueda con alumnos de tercer ciclo. En eso estábamos cuando nos llegó un aviso que en el río Rosario, pero bien abajo, no recuerdo mucho, pero quizás como 1 kilómetro abajo del Rosario, había hallado el día domingo un cuerpo parecido al del sastre, que andaba con él. Entonces era de suponer que allí mismo podía estar el profesor Carranza. Correcto. Entonces ya suspendimos la búsqueda que íbamos a hacer por el Chino. Entonces ya dejamos a los alumnos fuera de eso y nos fuimos los profesores al río Rosario a buscar donde había aparecido el cuerpo del sastre. Entonces cabal, en el mismo lugar donde apareció el cuerpo del sastre, fuimos allá en el cuerpo del profesor Carranza. Pero suponemos de que a lo mejor a ellos los tiraron del puente y la corriente lo bajó y el profesor Carranza como que se había quedado trabado. Entonces bajó el siguiente día. Entiendo. Sí, pero no pudimos entrar con la caja donde él apareció, sino que la caja la dejamos en un lugar así arriba, haciendo plano, y con toalla sacamos al profesor.
por lo menos ya estaba en descomposición porque ya, sí, correcto. Ya tenía más de 24 horas y tenía un balazo aquí en la frente. Ay. Pues, vaya, llegamos hasta donde estaba la caja, hasta luego llegó el juez, entonces los familiares de él ya fueron por el cuerpo de una vez para Huachapán a enterrarlo en un solo. Y bueno, ya nosotros quedamos ya otra vez de regreso a la escuela, ya no pudimos acompañar al entierro. ¿Hasta ese momento era director él? Sí, él es director. Ya. O sea que él llegó, primeramente trabajó en la Chadura. De la Chadura lo trasladaron para Carasucia, todo fue como en el año 70. Así es que él estuvo en la dirección cerca de 10 a 11 años. Así que cuando yo llegué a trabajar ahí, él ya tenía 6 años de estar ahí. Wow. Y la mayoría de profesores habían llegado de esa misma época. O sea que los profesores nuevos éramos, cuando él murió habíamos como unos 5 nuevos. La mayoría tenían ya sus 7 y 8 años de trabajo. Yo llegué ahí en el 76. 76. Tragos amargos que usted tuvo que pasar, digerir, porque me imagino que es muy triste que un compañero, pues sí, verlo en ese estado de descomposición. Muy bien difícil. Muy difícil. Más que todo pues porque si él hubiera andado metido en algo, ¿cómo no nos íbamos a dar cuenta nosotros si dormíamos a la par ahí? Había un mesón de la niña Rosita Dorata y dormíamos todos. No hubiéramos dado cuenta si hubiera andado en algo. Por supuesto. Profe, y en este caso, bueno, cerrando el capítulo bastante triste de la historia del profesor Carranza, director de la escuela. La vez pasada, hace unos cuantos años, que 11 años más o menos, le entrevisté, creo que, sí, 11 años. Me contaba usted que usted ayudó o al menos usted fue el intermediario para que pudieran abrir escuelas como en el Porvenir, en el Corozo y en varios lugares, profe. Sí. Porque habían pocas escuelas en ese tiempo. Habían menos escuelas de las que hay ahorita, pero algunas que existían estaban cerradas, porque a raíz del problema que había, ya el conflicto que había comenzado, la mayoría de profesores se trasladaron y las escuelas quedaron cerradas. Por lo menos en Tamacha había escuelas, pero estaba cerrada. En el Corozo había escuelas de 3 profesores. Ahí donde le dije el Vigrayola. Había escuela de 3 profesores, estaba cerrada. En el Chirno había escuela, pero estaba cerrada. Entonces, en las que a mí me tocó supervisar, ya cuando me nombraron, se puede decir que yo tuve la suerte de quedar en el núcleo más pequeño en el territorio, pero con las escuelas más grandes. Entiendo. Porque a mí me tocaba la escuela de San Francisco Menéndez, me tocaba la Sala de Ría, me tocaba Carasucia, que eran grandes. Entonces, en el tiempo que estuve yo, logré que se fundara la escuela de Santa Elena. Allí no había escuela, se fundó la de Santa Elena. Y logré que se fundara la de Nueva York, que tampoco había escuela. Y en la colonia ahí está el Porvenir. Ya le tocaba el de la Chadura. Ya. De la Chadura. Entonces, además de eso, estaba cerrada la de Tamacha, logré que reabrirla. Estaba cerrada la del Colegio, logré que se abriera. Que mandaran personal para... Y la del Chino, sí, también se abrió. Quise oficializar la escuela Sala Berría, pero no pude, porque la Sala Berría, como pertenecía a la cooperativa, el Consejo de Administración pensaron que si hacía oficial, ya no iban a mandar ellos en la escuela. Entonces no dejaron que se les ayudara. Entiendo. No porque junto con la de Nueva York quise fundarla. Hasta después ellos hicieron la gestión, pero entonces ya no era yo el director del núcleo. O sea que yo pasé director del núcleo desde el 81 hasta el 88. Entonces el tiempo que estuve yo. ¿Y de director de la escuela hasta qué año fungió usted? Bueno, resultó que cuando yo agarré la dirección del núcleo, antes de eso habían mandado a un profesor que era director allá en el Puente Arce,
que había venido como subdirector aquí a Sonsonate, no sé qué le pasó, y quizás por no regresar al pueblo, viendo que estaba siendo director de la escuela de Carazul, le dieron ahí como profesor destacado. Ajá. Entonces pasó él, cuando él llegó a director, yo me quedé colaborándole de subdirector. Allá en finales de mayo fue que eligieron al director del núcleo. Entonces, entre los que íbamos allí como candidatos, iba yo, iba el profesor de Puente Arce, se llamaba Fabián Alfredo Escobar, y el profesor que estaba, el director en Santa Rita, se llamaba Víctor Salvador Menéndez. Entonces, a los 8 días de que yo me casé, fue que me llamaron a reunión a Santa Ana, pero los habían llamado a ellos también, o sea que a todos los candidatos, pero ya tenían ellos seleccionados, y ya nos dieron la instrucción en qué consistía la dirección del núcleo, y después dijeron, bueno, estos son los profesores que han salido seleccionados, si ustedes consideran que es capaz para el cargo, pues firmen los programas, y si consideran que no va a dar el ancho, por favor ponga atrás que se considera que no es competente. Entonces yo recuerdo que el que quedó en la echadura me dijo a mí, digamos que esto es nuevo, aquí nadie puede decir que fue yo, no, porque esto va a comenzar. Así que damos la entrada, así fue como comenzamos. Cada 2 años volvían a nombrar director de núcleo. Entonces los primeros 4 años fue bonito porque no había política de por medio. Ajá. Pero después de los 4 años, que no se metía en política, ya lo iban haciendo de vez. De tal manera que cuando a mí me sacaron fue precisamente por no meterme en la política. Pero tuve la suerte que cuando me sacaron a mí, sacaron a la mayoría. O sea, que quedaron ya no sentí mucho. Ya quedaron unos poquitos. Ajá. Y a los pocos tiempos de que nos sacaron, cesó ya el dominio del pescado, ahí comenzó Arena. Entonces, cuando llegaron los de Arena, sacaron a todos los que habían quedado, que eran del pescado. Sí, ya volvió al cargo político. Entiendo. Pero, entonces, con relación a la dirección de la escuela, este profesor que llegó en el 81 no me funcionó. La escuela era un fracaso. O sea que un deterioro de la escuela equivalente a unos 5 años de trabajo. Wow. Entonces, viendo yo la ineficiencia de él, hablé con el jefe. En ese tiempo a nosotros nos veían aquí en Sonsonate. O sea que habían dividido a Huachapán en 2 partes, la parte sur y la parte norte. Entonces la parte sur la veía Sonsonate y la parte norte la veía Santa Ana. Entonces hablé yo con el jefe aquí de que no me resultaba así como estaba. Y me llené de director al profesor de Santa Rita, profesor Fernández. Pues con él, a nivel de disciplina, la cosa mejoró. Los alumnos mejoraron, pero a nivel de maestros no mejoró mucho porque él tomaba algo seguido y cuando alguien toma así, pues los compañeros de trabajo no le respetan mucho. Claro. Entonces, pero estuvo como año y medio y después se metió en la política, entonces se lo trasladaron aquí para Sonsonate. Entonces, cuando él ya se trasladó, ya no puse director yo, sino que solo busqué a alguien que me ayudara como subdirector. Y entonces tomé yo mejor la rienda de la escuela. Así que veía la dirección del núcleo y la escuela. Y la escuela. ¿Hasta qué año estuve en la escuela, profe? Entonces, en el 84, hablé yo con el encargado de recursos humanos y le pregunto qué posibilidad hay que me nombre como director ahí en la escuela. Resulta que él había salido en la misma promoción que salí yo de profesor, solo que él en humanidades, pues ella estaba en ciencias. Entonces, yo esperando que me dijera estado. Entonces, ya me dio el nombramiento. Así que yo comencé ya a llevar toda la administración de la escuela y siempre visitaba las demás del distrito. Sí. Eso fue en el 84. Entonces me mantuve de director desde el 84 hasta el 2010. 2010, ¿qué pasó la señora Jenny? Fueron 26 años. Porque resulta que cuando tenía 15 años de ser director, antes uno se podía jubilar siendo director, pero cuando yo tenía 15 años de ser director, crearon unas nuevas instrucciones, se llamaba dirección única, porque resulta que antes las escuelas grandes
especialmente en las ciudades. Había director del turno en la mañana, director del turno en la tarde, y si había nocturna, había director de la nocturna. Entonces la dirección única era de que hubo un solo director para los 3 turnos. Entonces la condición era que la dirección iba a durar 5 años. A los 5 años iban a evaluar de nuevo al director, y si volvía a quedar, así otros 5 años. Y al cumplir 10 años de trabajo como director, le iban a pagar el sobresueldo, como que era director, pero trabajando ya solo un turno. Ya no iba a ser director. Entiendo. Entonces yo fui del primer grupo que entré, ya después de 15 años fue el primer grupo que entré como director de mañana y de tarde. Ya, sí, mañana y tarde. Y también ya teníamos la nocturna también, porque fundé la nocturna también cuando dejé la dirección de núcleo, fundé la nocturna. Ajá. Pues al cumplir los 5 años me evaluaron, volví a hacer los otros 5 años. Ya tenía 10 años de trabajo, pero no sabía qué hacer en la departamental. Me volvieron a evaluar y comencé en la otra jornada. Cuando tenía como año y medio ya en el tercer periodo, ya me hablaron de la departamental que si yo quería podía dejar la dirección, ya trabajando en un turno, ganando lo mismo. Bueno. Por eso fue que dejé la dirección, pues porque antes me iba de aquí como ya me había venido a vivir aquí a Sonsonate, sí. Entonces salía de aquí a las 5:15 y regresaba a las 7:30. Y ya dejando la dirección, me iba de aquí a las 10:15, regresaba a las 7:30, prefería agarrar el turno de la tarde para no madrugar mucho. Así hice ya los últimos 4 años de trabajo. Hasta el 2010. Sí, hasta el 2010 ya llegué como la dirección. Oh, sí, sí, sí. Y ya digamos del 2010 al 2014, que ya me tocó trabajar en aula, ¿no? Sí, correcto. Entonces, sí. Hay varios videos de eso. Entonces digo, me dio una oportunidad que seleccionar entre el personal quién me iba a sustituir como director. Entonces, pero tenían que votar los compañeros. Entonces ya les hice la propuesta yo y eligieron a la señora Jenny, así fue como ella quedó de directora, que precisamente hasta el año pasado. Que ella dejó la dirección. Sería antepasado, porque ya estamos en el 26. Sí, ella la dejó en el 25, creo que sí, parece. Ok. Pues ya fue otro profesor que tomó la... Una pregunta, quizás la penúltima o la última, profe. Me quedan 3 para la cora, digo que... No, me quedan pocos minutos para que se me acabe la memoria del teléfono, qué pena. Profe, sobreviviente del COVID-19, ¿vio la muerte a la par suya, profe? Porque se le... Cuenten... Sí, en el 2020, precisamente fue como el 20 de julio, me llevaron al seguro y pasé 20 días ahí en el seguro. ¿El seguro es un hospital ahora? Sí, o sea que el seguro social, digamos que están los hospitales públicos y están los que pagábamos, los descontaban el sueldo. Entonces, en el seguro social ahí estuve 20 días. Pues ahí pude ver así algo cerquita la muerte. La muerte. Se le moría uno, le moría otro. Había un señor que estaba enfrente de donde yo tenía la camilla. O sea que en la sala donde yo estaba tenía 10 camas, 5 a un lado y 5 al otro, así frente. Pues el que estaba enfrente, cuando yo llegué tenía como unos 10 días de estar ahí. Y quizás como unos 6 días después de que yo llegué, falleció. Wow. Enfrente. Después llevaron a una señora, ya la llevaron entubada, la llegaron a poner ahí a la parte donde yo estaba, tipo 8 de la noche. Como a las 4 de la mañana ya había fallecido. Wow. Ahí que ya vivía el proceso ahí cuando los embolsaban y ponían unos canceles para que la gente no viera, pero para mí ya no les alcanzó para taparme y me dijeron, volteen para el otro lado. De todas maneras ya vi que vinieron con el señor de frente. Pues ahí vieron. Entonces ya vi todo el proceso de donde le embolsaron. Y yo le dije, señor de aquí ya te llevaste la dosis. Allá en la otra sala hay otro. Vaya para allá, yo sé gente. Así es de que sí tuve la experiencia de ver los dos. Wow. Sí. Consejo para las nuevas generaciones, profe, en cuanto a creer en Dios, para aferrarse, porque fue él el que prolongó la vida ahí, profe. La verdad es que si uno no se agarra de las manos de Dios,
no puede salir adelante. Yo en mi vida he tenido muchas experiencias y sé que ha sido el Señor el que me ha liberado, pues, de todas maneras. Entonces yo siempre hay dos cosas que nunca he dejado de hacer. En la mañana levantarme, darle gracias a Dios por que me ha dejado pasar la noche y por el día que comienzo, que todo lo que haga pues que sea de su agrado y que sea de beneficio para el prójimo. Y en la noche pues a darle gracias a Dios porque me dejó terminar el día y que si es su voluntad pues que me permita amanecer con vida el siguiente día. Siempre va. Y si voy a emprender un camino, siempre en las manos del Señor. Y con mis hijos, pues, como salen a trabajar y todo, yo siempre los encomiendo al Señor de que les ayude a ellos en su camino. Amén. Bueno, profe, se me quedan muchísimas preguntas. Ojalá que primero Dios se dé otra oportunidad. Desafortunadamente la batería, en la memoria del teléfono, solo traía para unos 38 minutos. Según yo iba a ser algo de 5 minutos, pero ha sido muy productivo. Y de todo corazón le agradezco mucho por la confianza, la hospitalidad y por todo. Ya sabes que estamos a la orden y siempre usted y su familia pues, ocupan un lugar especial. Gracias, profe. Dios me lo bendiga a usted y larga vida para usted y a su familia, toda su descendencia. Bendiciones.